Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Bienvenidos todos y gracias por su presencia. Hoy va a estar con nosotros la doctora Leopoldina Aguirre Macedo con el webinario que se titula Parásitos de organismos acuáticos y su uso en el monitoreo ambiental. Les recordamos que ustedes pueden hacer sus preguntas a lo largo de la charla. Las pueden hacer directamente en el chat de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y cuando la doctora termine su charla, vamos a pasar a la sección de preguntas y de respuestas. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Tenemos página de YouTube, tenemos página web que está muy pronto a lanzarse la nueva versión, tenemos un perfil de LinkedIn, y si quieren recibir nuestras actividades y nuestro boletín, pueden mandar un correo a difusión@lanresc.mx, o si no, visitar nuestra página www.lanresc.mx, y ahí hay un botoncito que dice suscribirse y quedan agregados a nuestra lista de contactos. Voy a leer la semblanza de la doctora Leopoldina Aguirre. Ella es licenciada en Biología, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó su maestría en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad de Mérida. Realizó su doctorado en Ecología de Parásitos en la Universidad de Exeter, en Inglaterra. Cuando terminó, regresó y comenzó a trabajar en el CINVESTAB Unidad Mérida desde el año 1996. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en calidad de investigador nivel 3. Y es jefe del Departamento de Recursos del Mar de CINVESTAB, también en la Unidad Mérida. Finalmente es colaboradora del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en el grupo temático de biodiversidad. Doctora, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme a este webinar, y muchas gracias a todos los que están presentes. Y bueno, espero no aburrirlos con tantos parásitos. Como saben, pues ya lo dijo Deneb, yo soy parasitóloga de formación o de deformación, no lo sé, y de corazón también, ¿no? Entonces me he dedicado a los parásitos la mayor parte de mi carrera académica, y hoy les voy a hablar un poco sobre cómo los hemos usado como indicadores de salud ambiental, sobre todo en mi lugar favorito, que es el estudio. Bien, pues normalmente pues todos creemos que los parásitos son muy malos. Uy, ahorita mi perro tiene no sé qué cosa que el veterinario no le encuentra y seguramente es un parásito. ¿Por qué? Porque los parásitos están pues prácticamente en todos lados. Los identificamos como organismos dañinos, tanto para los organismos con los que convivimos, ya sea que comemos, etcétera, como pues a nosotros mismos nos producen enfermedades, ¿no? Los parásitos en general pues son organismos que viven dentro de otro organismo y que se benefician de él sin darle ningún beneficio. Más bien, potencialmente le pueden causar algún daño, ¿no? Los parásitos, o el parasitismo en sí, es una de las formas de vida pues más exitosas del planeta. Hay parásitos en prácticamente cualquier cosa que ustedes, cualquier organismo que ustedes tomen, ya sea animales, plantas, el ser humano, e incluso hasta en la Cámara de Diputados hay parásitos, ¿no? En los ecosistemas saludables, sin embargo, los parásitos juegan un papel importante, o sea, son parte de la biodiversidad de los mismos, regulan las poblaciones de hospederos a los que parasitan, y en cierto modo también incrementan la estabilidad del ecosistema, favoreciendo las cadenas tróficas y manteniendo pues la dinámica energética del ecosistema. Sin embargo, pues todo esto no lo sabríamos si no conocemos un poco acerca de su biología y de su ecología, ¿no? Y bueno, actualmente ahorita nos hemos estado usando en el monitoreo ambiental para ver la salud de los ecosistemas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el monitoreo ambiental? ¿O para qué nos sirve el monitoreo ambiental? Pues como ya les dije, para detectar la degradación de un ecosistema o para ver si se ha recuperado de algún estresor. Normalmente lo que queremos es protegerlos de los posibles daños, sobre todo ocasionados por las actividades humanas, y muchas veces, o sea, no tenemos
vamos, el monitoreo ambiental lo que nos va a facilitar es poder discernir entre cuál es la variabilidad natural de un ecosistema y el efecto de algún estresor en el mismo. Es decir, no porque llegaron los turistas a, no sé, a algún cenote, llegamos al otro día nosotros y vemos pocos parásitos, decimos, es que los turistas que vinieron ayer tuvieron un efecto sobre los parásitos. No, o sea, esto no lo podemos hacer de un día para otro. O sea, se requiere de conocer el ecosistema en el largo plazo para poder saber, pues, en qué momento esa variabilidad puede ser natural o inducida por el hombre o por algún otro estresor ambiental, ¿no? Generalmente los indicadores más comunes han sido siempre pues, los de vida libre. ¿Por qué? Pues porque ahí los vemos, ahí están, conocemos mucho más de ellos en cierto modo. Los que se usan más frecuentemente pues son los que se conoce mejor su biología, se reconoce alguna importancia ecológica que tienen en el ecosistema, etcétera, ¿no? En los ecosistemas acuáticos pues generalmente se han usado organismos sésiles, bentos, por su papel ecológico, porque se han demostrado que son organismos útiles, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los parásitos? Los parásitos son una parte muy importante de los ecosistemas. Yo les podría casi poner mi mano en el fuego a que en un ecosistema hay más parásitos que especies de vida libre. No lo sé, la verdad, pero nunca lo hemos probado, pero tenemos algunos indicios de ello. Entonces, son ellos importantes en el sistema, digamos, en el ecosistema, juegan un papel ecológico importante, pueden ser bioindicadores útiles para esto. O sea, obviamente la mayoría de los estudios se han enfocado en los organismos de vida libre y en los sistemas acuáticos, pues en los organismos bentónicos, ¿no? En las últimas, pues no sé, décadas, probablemente las últimas 2 décadas, se ha observado que los parásitos pueden ser buenos indicadores de la riqueza y la biodiversidad de los hospederos, es decir, en un ecosistema, para que haya un parásito, una especie de parásito, necesita haber varios hospederos, dado que utiliza, por ejemplo, en el caso de los helmintos, pueden utilizar hasta 3 o incluso a veces hasta 4 hospederos distintos para completar su ciclo de vida. Entonces, también se han encontrado que son importantes en la complejidad de las redes tróficas, porque los parásitos de alguna manera cuando necesitan transmitirse de un hospedero a otro, pues es cuando justamente ejercen un efecto negativo en el hospedero para que sea más fácilmente depredado. Entonces, en muchas redes tróficas, cuando no se han considerado los parásitos, más bien cuando se consideran los parásitos, pues se observa un mayor número de interacciones entre los mismos organismos de vida libre. Es decir, los parásitos agregan complejidad a estas redes tróficas, ¿no? Por supuesto, los peces y las aves no son los únicos hospederos de los helmintos en los sistemas acuáticos. La mayoría de los helmintos terminan su ciclo de vida o ocurren como adultos en los vertebrados pues, más grandes, aves, reptiles, mamíferos, peces, por ejemplo. Sin embargo, en el ciclo de vida también pueden utilizar diferentes hospederos invertebrados como segundos hospederos intermediarios o incluso como primeros hospederos intermediarios. Entonces, realmente la complejidad en el ciclo de vida nos permite de alguna manera que tener esta sensación de que si un parásito no está, es porque algún hospedero está faltando. De aquí que, pues, los parásitos nos pueden indicar muchas veces, o se ha demostrado que pueden indicar cambios ontogenéticos en las dietas de los hospederos, es decir, cuando son pequeños comen una cosa, cuando son más grandes comen otra, y obviamente tienen comunidades de parásitos distintas, ¿no? Ocurre un poco también en el hombre, por ejemplo, cuando los niños son los lombricientos, vamos, ¿por qué? Porque juegan en la tierra, se llevan los dedos sucios a la boca, etcétera. Ya los adultos pues, nos lavamos más las manos y normalmente no es común que detecten lombrices en adultos, generalmente las lombrices se detectan en los niños. Un poco lo mismo pasa con los parásitos en los sistemas acuáticos, ¿no? Cuando los organismos tienen un estadio temprano, pues se alimentan de una cosa, adquieren unos parásitos, cuando crecen se alimentan de otra cosa, adquieren otros parásitos, ¿no? También nos dan indicación de
cambios en el hábitat del hospedero. Generalmente esto se ha visto mucho cuando introducimos especies a nuevos hábitats, cómo cambian los parásitos, tanto de las especies que estamos introduciendo como de otras que están asociadas a ese hospedero, ¿no? Y bueno, son indicadores de interacciones ecológicas persistentes por esta situación de que para transmitirse requieren de varios hospederos. Y esta transmisión generalmente lleva consigo una relación trófica, ¿no? Entonces, realmente los ciclos de vida están también adaptados a las relaciones coevolutivas predador-presa, que hay ventanas y rutas de transmisión bien establecidas, ¿sí? Entonces, cuando entra un estresor al ambiente, esas ventanas o rutas de transmisión se pueden ver afectadas. Y esto va a redundar, obviamente, en cambios en la población de parásitos de un hospedero, cualquiera que queramos o que estemos analizando, o incluso en sus comunidades de parásitos, dándonos de alguna manera un indicador del efecto que este estresor ambiental está teniendo en la comunidad. El auge un poco de los parásitos como indicadores ambientales empezó en los 90s, normalmente comparando hábitats impactados con hábitats no impactados, y como efecto de la eutrofización, de la precipitación ácida y de descargas orgánicas, ¿no? Este auge de los parásitos como indicadores nace un poco en los organismos acuáticos y principalmente en los peces, en los cambios en las poblaciones de ciliados, nemátodos, monogenios, estos, acantocéfalos y digenios. Pero en este momento estamos hablando de poblaciones, es decir, de la población de ciliados, de cómo cambia la población de monogenios, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, los primeros trabajos que consideraron las comunidades, pues evaluaban, por ejemplo, una fábrica de papel que estaba en un sitio y que desaguaba a un río, entonces tomaban muestras río arriba, río abajo para comparar las comunidades de parásitos, y entonces se daban cuenta cómo estaban estas comunidades diferentes, y el efecto pues era atribuido justamente a los desechos de la fábrica de papel, ¿no? Pues se han hecho trabajos de este tipo sobre descargas orgánicas, metales pesados e incluso otros contaminantes orgánicos e inorgánicos, ¿no? Pero bueno, o sea, el ideal de un estudio efecto-causa, pues sería tener un antes y un después del impacto y qué pasa durante el impacto, ¿no? Estos estudios pocas veces ocurren, y en los casos en que ocurren, pues han sido gracias a los monitoreos de largo plazo. Uno nunca sabe cuándo va a ocurrir un impacto, por ejemplo, ¿no? Si este impacto es natural, por ejemplo, no lo podemos predecir, pero si tenemos un monitoreo sí podemos medir su efecto. Y esto sucedió un poco con el derrame del Pozo Macondo de petróleo en el Golfo de México, en donde pues México nunca pudo comprobar que el efecto de ese derrame, porque no tenía estudios previos al derrame que pudieran demostrar que el derrame había afectado de alguna manera nuestro ecosistema. Sin embargo, el monitoreo a largo plazo lo que nos da, como les decía, es la base justamente para poder entender estos cambios naturales en los ecosistemas que no tienen que ver con la mano del hombre ni con estresores, o sea, más que, digamos, con la periodicidad con que ocurren las variables ambientales, ¿no? Y obviamente este conocimiento pues nos puede ayudar a identificar el efecto pues a largo plazo, por ejemplo, ahorita del cambio climático es lo más
lo más socorrido, pero, o sea, se necesita un efecto, vamos, no es un efecto que puedas medir un antes y un después, sino que esto necesita medirse en el tiempo constantemente, ¿no? También nos puede ayudar a identificar los cambios que ocurren cuando hay destrucción del hábitat, por ejemplo, o sobreexplotación de los recursos, es decir, cuando removemos una especie de pez de un ecosistema excesivamente, pues los parásitos de ese pez ya no llegan a otros hospederos que están ahí presentes y por lo tanto hay cambios en las poblaciones y en las comunidades de otros hospederos que usaban los parásitos de ese recurso como hospederos, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que definitivamente nos va a ayudar es a saber si existe resiliencia en los ecosistemas y también a identificar pues cuáles son las especies que mejor pueden indicar esta resiliencia, ¿no? En el caso de los parásitos que nosotros pues tanto defendemos como indicadores buenos de la salud ambiental, pues antes que nada pues debemos de definir a qué escala queremos medir nuestras variables de cambio, ¿no? Estas variables de cambio pueden ser una vez al año, pueden ser varias veces al año o simplemente al azar, ¿no? Pero obviamente muchas de la decisión de a qué escala lo vas a medir, pues tiene que ver con la escala a la cual se reproducen pues, nuestros organismos, ¿no? Generalmente los parásitos se reproducen más rápido que sus hospederos, es decir, tienen tasas de reproducción más altas y más rápidamente. Entonces nos proveen, digamos, un elemento favorable en ese aspecto. No tenemos que esperar 1 o 2 años para ver cómo cambió una población de X organismo, los parásitos cambian más rápidamente, ¿no? Obviamente cuando tomamos un monitoreo de una especie o de una comunidad, pues es importante también tomar en cuenta factores abióticos y bióticos del hábitat. Pues el clima, si hay sequías, si hay precipitación, la temperatura, etcétera, ¿no? Y también las interacciones que puede haber con otras especies, incluyendo los seres humanos, ¿no? Es decir, qué tanto está modificando, por ejemplo, los vacacionistas, una playa o una zona, etcétera, ¿no? Por darles un ejemplo. En Celestún, nosotros comenzamos prácticamente un monitoreo hace 19 años, un poco buscando los ciclos, tratando de completar los ciclos de vida de algunos parásitos que veíamos muy frecuentemente, sobre todo en los peces o en algunos caracoles, ¿no? Sin embargo, pues esto nos llevó a que esta búsqueda fuera prácticamente de un año a otro y luego a otro y luego a otro, y empezamos casi un monitoreo sin darnos cuenta, ¿no? Pero ahorita les voy a contar esta historia que es bien bonita, además a mí me gusta mucho. Y bueno, lo que hemos medido es la diversidad de parásitos en 9 especies de peces. Nosotros sabemos que en Celestún pues tiene más o menos un patrón de lluvias y de temperaturas bien definido. Y bueno, esperaríamos que algunos cambios de nuestras comunidades de parásitos en los hospederos que hemos elegido pues cambiaran de igual manera con estos cambios ambientales. Entre las especies que hemos pues revisado, analizado a lo largo de estos 19 años, están Cyclasoma ophthalmus, que es una especie que empezamos a trabajar desde finales de los 80s, digamos que la tesis de maestría que hice en el CINVESTAB la hice con este pececito y sus parásitos. Sin embargo, pues este muestreo se vio interrumpido pues, por mi doctorado y por otras cosas, pero hay datos más o menos que datan de aquellos años. Empezamos a revisar algunos hospederos invertebrados como caracoles. Estos los empezamos a revisar más o menos a partir del año 2000, en el caso de Ceritidia, que estábamos buscando algunos de los
parásitos que infectaban a Cyclasomos ophthalmus, y después nos fuimos moviendo a otros, pues haciendo un poco lo mismo, ¿no? Tratando de encontrar de dónde venían los parásitos que infectaban a Cyclasomos ophthalmus. Hemos revisado también algunos años de camarones y de algunos cangrejos, al igual que de algunos pequeños bivalvos. Pero digamos que estos que están en rosita son los que nunca hemos dejado de muestrear una vez que los tomamos a partir del 2001 a Ceritidia y a partir del 2003 todos los demás, ¿no? Y bueno, prácticamente ¿qué hacemos cuando vamos a hacer Celestún? Pues tomamos muestras de Cyclasomos ophthalmus, tomamos muestras de los caracoles, de las distintas especies de caracol, Ceritidia piculosa, Ceritidia piculosa normalmente vive en la parte de intermareal de los ojos de agua o de la ría. Melampus ophea vive en las raíces del mangle y Pyrgophorus coronatus vive en la vegetación sumergida de los ojos de agua. Entonces tomamos las muestras, las llevamos al laboratorio y una vez en el laboratorio lo que hacemos es pues disectarlos y identificar los parásitos, aislarlos, etcétera, y sacar los parámetros de infección por mes, ¿no? Que es el porcentaje de hospederos infectados y la abundancia media de parásitos por pez, ¿no? Esto lo hacemos, digamos, como los parámetros básicos de infección, ¿no? En el sitio tomamos, como les decía, temperatura del agua y salinidad, y de la estación meteorológica pues hemos capturado datos de precipitación y temperatura ambiental. Y bueno, ¿para qué queremos todo este trabajo? Bueno, primero les cuento un poquito sobre qué es lo que hemos encontrado. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en Cyclasomos ophthalmus en estos 19, casi, no son 17 años que hemos muestreado constante, mes con mes, a Cyclasomos ophthalmus, alrededor de unas 66 especies de parásitos, ¿no? La mayoría de ellas son estadios larvales de digenios, nemátodos, acanthocéfalos, céstodos y monogenios, pero predominan los digenios y los nemátodos, ¿no? Aquí les pongo ejemplos de algunos de estos parásitos, que además de todo son requete bonitos. Yo sé que ustedes van a pensar que están feos, pero a mí me parecen muy bellos. En los caracoles la cosa es un poco distinta. Por ejemplo, en los casi 20 años de Ceritidia, que es el caracol que vive en la zona intermareal, pues hemos encontrado solamente 5 especies de parásitos. En el caso de Melampus hemos encontrado únicamente 2, y en el caso de Pyrgophorus hemos encontrado alrededor de 16. Estos son los que viven en el agua, acuérdense, en la vegetación sumergida, ¿sí? Y estos son los que viven fuera del agua, más o menos en la zona intermareal y en las raíces del mangle. De estos parásitos, o sea, en el caso, por ejemplo, de Melampus ophis, que hemos encontrado 16, yo aquí les estoy poniendo las más frecuentes y abundantes, pero una cosa que sí es muy importante resaltar es que la mayoría de ellos terminan su ciclo de vida en aves, ¿sí? Algunos de ellos en peces, como Oligogonophilus, Cancícola y Crassicutis, y algunos utilizan a la mojarra, por ejemplo, como segundo hospedero intermediario, y algunos como hospedero definitivo, ¿no? En el caso de los cangrejos, revisamos alrededor de 4 especies de cangrejos a lo largo de, no sé, 1 año o 2 más o menos. El que más frecuentemente solíamos revisar era Uca, y en esto pues, encontramos 6 especies máximo de parásitos, ¿no? 2 digenios, 2 acanthocéfalos, un nemátodo y un crustáceo, ¿no? También todos requete bellos, y también tenemos, digamos, al menos 1 año o 2 de la variabilidad poblacional de estos parásitos, ¿no? Lo mismo para los camarones, en donde pues, encontramos algunos protozoarios, mucho más frecuente incluso que algunos helmintos como digenio, pero este céstodo, que es Paracristianiella megacantha,
que está prácticamente en cualquier camarón que saquen ustedes de la ría, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Entonces es muy frecuente y muy abundante. Pero bueno, a lo largo de estos casi 15 años, 17 que tenemos analizados ya un poco más formalmente, hemos encontrado muchísima variabilidad en la temperatura del agua, en la salinidad y en la precipitación, ¿no? Variabilidad que definitivamente pues, pensamos que tiene que ver con la variabilidad que también encontramos en las comunidades o en los métricos de comunidad de nuestros parásitos en los diferentes hospederos, ¿no? En este caso, estos son los de Cyclasoma orophthalmos. Como verán, también hay una variabilidad muy, muy alta, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que empezamos a preguntarnos es qué estaba pasando ahí, ¿no? Y sobre todo, bueno, qué tan variable es variable y qué tan, si estos picos, digamos, por ejemplo, de alta abundancia o de alta diversidad o de número de especies, son de alguna manera ocasionados por picos altos también de temperatura, de salinidad, de precipitación, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos hecho para contestar un poco estas preguntas es utilizar hacer un análisis de series de tiempos de Fourier, en la cual pues estamos tratando de determinar qué tan esta variabilidad tan alta que nosotros observamos en nuestras comunidades, si de alguna manera se corresponden a ciclos en ondas un poco más largas o más cortas, o sea, de alguna manera que puedan estar asociadas a las variables ambientales. Y bueno, esto lo que nos da es unos grafiquitos que nos dicen, por ejemplo, con qué periodicidad aparece una variable biológica, lo mismo que una variable ambiental, y en el momento en que hacemos una correlación cruzada, nos dice si esta variable ambiental y esta variable biológica ocurren al mismo tiempo, si las dos se cruzan en el eje cero, que es de la correlación cruzada, y si de alguna manera hay un desfase de este eje, pues entonces quiere decir que hay un desfase entre la variable ambiental, el pico de la variable ambiental con el pico de la variable biológica, ¿no? Esto es un rollo ahí medio estadístico. Y bueno, aquí están los periodogramas de las variables ambientales, de salinidad, temperatura y precipitación. Las de precipitación y salinidad son clarísimas. O sea, a lo largo de estos años, acuérdense que la precipitación la tomamos del meteorológico, la salinidad la tomamos in situ, pero corresponden perfectamente a cada 12 meses tenemos picos de alta salinidad y picos de alta precipitación, ¿no? En el caso de la temperatura, esta es la temperatura que nosotros tomamos en el agua, ¿sí? Entonces, esta sí tiene variaciones un poco, o sea, no tan marcadas, sin embargo, se ve un pico, o sea, picos que ocurren cada 12 meses, como picos que ocurren cada 20 meses, lo cual es medio raro, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dicen los datos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los parásitos? ¿Qué sucede con los parásitos cuando tratamos de ver, o sea, cómo coinciden estas prevalencias o estos porcentajes de hospederos infectados con la temperatura y los cambios en la salinidad o la precipitación, ¿no? Uno de los primeros trabajos que hicimos es y en el que encontramos, que fue bastante novedoso en su momento, es de 2010 más o menos, es que o sea, los picos de una cosa no corresponden con los picos de otra, pero al momento, digamos, no ocurren al mismo tiempo. Primero tenemos un pico de precipitación y, por ejemplo, a los 6 meses tenemos un pico de prevalencia o de porcentaje de hospederos infectados, ¿no? Entonces esto pues sí se repite con cierta
constancia en el tiempo a lo largo de los años que se analizaron. Y bueno, que esto nos indica que la precipitación o la salinidad del agua, yo pienso más bien que es la precipitación, detona ciertos procesos, los cuales pues van a dar origen a que se transmitan los parásitos, y entonces nosotros vamos a ver ese efecto en los próximos 3 o 6 meses. 3 meses me parece que es lo que aparece aquí. 3 meses de desfase entre la precipitación y la presencia de los parásitos, ¿no? En el caso de Pyrgophorus, que es el que vive en el agua, en la vegetación sumergida, ocurre a creo que 3 meses o 4. En el caso de Ceritiria, que es el que está sobre la arena del área intermareal, ocurre igual, ¿no? O sea, desfasado de la precipitación, ¿no? Esto fue un patrón, digamos, importante que encontramos y que fue muy novedoso en su momento, ¿no? Pero otra cosa que encontramos cuando empezamos a hacer análisis de estos datos, y que aquí es donde viene justamente cómo el monitoreo es muy útil, es cuando vimos que podíamos de alguna manera ver el efecto que tuvo el huracán Isidoro, que si bien recuerdan entró por la zona entre Temichac y Silamo, por ahí más o menos, en los parásitos de los organismos que estaban en Celestún. En este caso, usamos a Ceritiria apiculosa, los datos de Ceritiria apiculosa, para hacer un análisis de largo tiempo, ¿no? Y aquí les muestro más o menos qué fue lo que pasamos. Nosotros teníamos 16 meses antes del huracán Isidoro, aquí podemos ver en rojo el número de caracoles no infectados contra los infectados en azul. Antes del huracán, inmediatamente después del huracán y después, 82 meses después, cómo se fueron de alguna manera infectando estos caracoles, ¿no? Inmediatamente después del huracán no tuvimos caracoles de este tipo en el área, ¿sí? Obviamente la riqueza de parásitos en estos caracoles, pues si no hay caracoles tampoco hay parásitos, ¿no? Sin embargo, los parásitos empezaron a aparecer, los caracoles empezaron a aparecer, pero los parásitos no. Los parásitos todavía tardaron pues más de un año en empezar a aparecer, en que se diera una especie, 2, en algunos casos hasta 3, pero fue muy, muy, muy inconstante, ¿no? Después del huracán, por ejemplo, de un promedio de 1 a 3 especies de parásitos por hospedero que teníamos, nos fuimos a 0.3 más o menos, es decir, de 200 caracoles que revisábamos, el 0.3 estaba infectado, ¿no? Era bien poquito. Y bueno, esto nos da una clara idea del efecto que tuvo el huracán en su momento, ¿no? Y también de cuánto tardó en recuperarse, digamos, el sistema hasta los niveles originales o los valores originales de prevalencia y abundancia de los parásitos en los caracoles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la densidad de caracoles, esta se recuperó más o menos a los entre 54 y 87 meses aproximadamente, es decir, la densidad de caracoles también tardó en recuperarse, ¿no? El porcentaje de infección de caracoles, pues tardó entre 48, bueno, en promedio 48, pero entre 38 y 58 meses más o menos, y la riqueza de especies, medida como el promedio de especies por caracol, duró entre 46 y 87 meses en recuperarse, ¿sí? Entonces, al final, el sistema se recuperó y se recuperó al 100 casi 9 años después, ¿no? O sea, 9 años después del huracán tuvimos prácticamente todas las especies que teníamos originalmente, y
estas fueron apareciendo casi en el orden en que aparecían antes del huracán. ¿Sí? Esto es lo que teníamos antes del huracán, esto es lo que tenemos después del huracán, ¿no? Entonces teníamos 5 especies que hay repartidas aquí, a veces unas, a veces otras, y ya es hasta el 2008 más o menos que empezamos a ver los mismos valores de prevalencia de estas especies. Estas especies terminan su ciclo de vida en aves. Nosotros pensamos que realmente, a pesar de que el huracán no impactó directamente Celestún, sí tuvo un efecto en el follaje del manglar probablemente, de tal manera que las aves no llegaban a anidar. Y como las aves no llegaban a anidar, entonces no teníamos pues parásitos en los caracoles, porque para que haya parásitos en los caracoles, las aves necesitan llegar, defecar y que los huevecillos de los adultos que están en las aves se vayan al agua o al sedimento y los caracoles adquieran la infección, ¿no? Entonces, algo pasó con las aves durante este tiempo. También es cierto que durante el 2005 ya se estaba recuperando la situación y en el 2005 algo volvió a suceder, volvimos a perder caracoles, volvimos a perder infecciones, etcétera. Y esto probablemente nosotros pensamos que tenga que ver con esta actividad tan alta que hubo de tormentas tropicales y tan temprana sobre todo, que fue muy temprana la actividad de tormentas tropicales y huracanes durante ese año, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no está el parásito, algo está pasando en alguno de sus hospederos que hace que no esté. Y este cambio en la comunidad o en la abundancia de un parásito en particular, pues nos da indicios de que algo está pasando, ¿no? Celestún, pues tú no lo veías tan afectado, pero al final creemos que las aves no estaban llegando a anidar en esas áreas, tal vez porque el follaje no era suficiente para hacer los nidos, no lo sabemos. Hubiéramos querido tener datos de aves en ese momento, pero no logramos conseguirlos, ¿no? Y bueno, a mí esa historia me gusta mucho y ahorita estamos a punto de correr un nuevo análisis para ver qué ha pasado con estas comunidades después de 20 años, ¿no? Esto se analizó en el 2009, cuando llevábamos más o menos 10 años de monitoreo. En el caso de Cyclasoma orophthalmus, pues hemos tenido, pues del 2003 a la fecha, ya mes con mes los muestreos, hemos detectado pues 66 especies, como les comentaba, que aquí les pongo, y hemos hecho diferentes análisis con estos datos, ¿no? Entre ellas, pues un poco tratando de ver qué es lo que nos mete tanto ruido en esta variabilidad de hospederos infectados y de riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, pues, dividimos un poco las especies que hemos encontrado en raras, en secundarias, en comunes, dependiendo de la frecuencia con que aparecen en todo el muestreo, y hemos hecho algunos análisis al respecto de la diversidad y análisis de disimilitud para ver los cambios, ¿no? Como les había comentado, pues estos son más o menos algunos de los datos que se ven y que no parecen tener pies ni cabeza, pero al final de cuentas también encontramos algo muy interesante, ¿no? Y pues justamente que pareciera que tuviéramos una estructura de la comunidad entre el 2003 y el 2006 y otra estructura de la comunidad del 2007 al 2013. Entonces, ¿qué pasó entre el 2006 y el 2007? Esa es la pregunta. Nosotros creemos que esta estructura viene de venirse recuperando del huracán también, probablemente. Es decir, el huracán también tuvo un efecto en la estructura de la comunidad de parásitos de la mojarra. Y a pesar de que la mojarra, pues sí la podíamos colectar o lo que sea, los parásitos estaban llegando
o diferentes o en menor cantidad, ¿no? Entonces esta estructura parecen dos estructuras que de alguna forma ahorita lo que estamos tratando de hacer, desafortunadamente para este caso, a diferencia del anterior que les presenté, no teníamos datos inmediatos anteriores al huracán, o incluso después del huracán, pues casi nos faltan 2 años de datos, ¿no? El huracán fue en el 2001. Pero definitivamente pensamos que tanto el huracán del 2001 como el alto efecto de, lo que les decía de la temporada tan alta de huracanes y tormentas tropicales que tuvimos en el 2005, puede también estar afectando esta estructura. Ahorita un poco lo que estamos haciendo es consiguiendo los datos que teníamos de hace 20 años, o 30, ¿no? Ya esos son datos de hace 30 años cuando estábamos en la maestría, para compararlos y ver si se parecen más a esta estructura o a esta estructura, ¿no? En cuyo caso, yo la verdad, mi hipótesis es que se van a parecer mucho más a estas, ¿no? de este tiempo. Y bueno, ahora falta ver qué pasa después del año pasado, que también tuvimos una súper alta actividad de precipitación y de huracanes, no de huracanes, de tormentas tropicales. ¿No? Y bueno, un poco lo último que hemos hecho formalmente en el análisis de estos datos, digamos, el último paper que salió, es en el cual seguimos la infección de una sola especie de parásito. Es decir, esta especie es Oligonotypus maiae, es una de las especies más frecuentes y abundantes de ciclosoma, que ocurre en Cyclasoma ophthalmus. Esta especie usa al caracol Pyrgophorus coronatus como primer hospedero intermediario. Este caracol es el que está en la vegetación sumergida, y utiliza a la mojarra tanto como segundo hospedero intermediario como hospedero definitivo, es decir, hay estadios larvales del parásito en Cyclasoma ophthalmus y hay adultos del mismo. Sin embargo, para que estas larvas se conviertan en adultos, el pez grande se tiene que comer al pez chico, ¿sí? Es decir, es una relación trófica que tiene que darse ahí, ¿no? Y pues de este trabajo un poco lo que hemos sacado es que a lo largo de creo, si no estoy mal, fueron 13 años, ahí lo dice, 13 años de análisis de datos. ¿Sí? En los 13 años de análisis de datos, o sea, lo que nos ha dado es un patrón de aproximadamente cómo se dan las ventanas de transmisión de este parásito a través de los diferentes hospederos y más o menos en qué tiempos ocurre. Entonces, pues esto obviamente tiene, o sea, el único que o sea, hay una correlación, o sea, a través de las correlaciones cruzadas de los picos de abundancia de los 3 estadios, pues lo que hemos observado es que más o menos después de que los adultos llegan al pez, hay un periodo de aproximadamente 3 o 4 meses para que se dé el pico en los caracoles, que tienen el primer estadio de infección, el primer estadio larvario, y después 6 meses para que se dé el pico de infección en los peces en el segundo estadio larvario o de transmisión, y nuevamente 3 meses entre y los adultos, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? O sea, el pez grande se come al chico, yo les decía. O sea, es muy probable que esta relación trófica, a pesar de que esta mojarra se pudiera estar alimentando constantemente de este pez, pues tiene periodos a lo mejor en los que no se alimenta de ese, sino se alimenta de otras cosas, ¿no? En fin, hay un montón de datos aquí, hay un montón de manera de analizarlos. Hemos estado también explorando los wavelets para las comunidades de parásitos de Cyclasoma ophthalmus.
Y pues hemos estado encontrando cosas bien interesantes, ¿no? Y que obviamente pues queremos seguir explorando, ¿sí? Al momento yo les podría decir que, por ejemplo, de Cyclasomor ophthalmus tenemos bien identificados la mayoría de los hospederos en donde se llevan a cabo los ciclos de vida que están en este pez, o sea, algunos que ocurren en aves, o sea, los adultos, otros cuyos larvas más anteriores a los organismos, digamos, que transmiten el parásito a la mojarra son este crustáceo o los mismos caracoles, etcétera. Pero obviamente lo que pase en cualquiera de estos hospederos, o sea, va a tener una influencia en cómo nosotros detectamos las abundancias y la estructura de la comunidad dentro de Cyclasomor ophthalmus, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, este caracol, que yo no les había hablado de él, sino hasta ahorita, que es Bionfalaria obstructa, este caracol es un caracol de agua dulce, estrictamente. Y hemos encontrado este grupo de especies que se pueden encontrar algunas veces en Cyclasomor ophthalmus, no muy frecuentemente, pero que de alguna manera nos indican que en algún momento hay una conexión entre los humedales tierra adentro. Este caracol está en las aguadas, por ejemplo, que están tierra adentro. Y obviamente si fuera para que este caracol se infecte, pues obviamente tienen que con estas especies que terminan su ciclo en aves, pues tienen que estar las aves presentes. Pero estas aves, aunque están presentes en Celestún, si no está el caracol, el parásito no se transmite a la mojarra. Lo que necesita estar es justamente los estadios que abandonan el caracol, salen al agua y luego parasitan al pez. Entonces, lo que a mí me da la impresión es que en algún momento del año hay esta conexión de los humedales. Me imagino que en las épocas de lluvia y sobre todo cuando, por ejemplo, como el año pasado que hubo tantísima lluvia, que seguramente este año cuando muestremos podemos encontrar algunas de estas especies. Entonces, no solamente nos da las interacciones que hay del organismo con el hábitat en donde habita, sino también con los hábitats alrededor, ¿no? Y obviamente, pues yo no les he hablado nada de los parásitos de los mamíferos que ellos también pueden llevar y traer de un hábitat a otro ciertas especies, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, una de las conclusiones que después de estos 19 años es que en Celestún, pues, podemos considerar como un ecosistema sano, que ha sido resiliente de acuerdo a lo que indican sus parásitos, y que bueno, esta heterogeneidad ambiental que se da y la presencia de fenómenos estocásticos como las tormentas, los huracanes, etcétera, tienen un efecto en un momento dado, pero que al final el hecho de que el ecosistema esté en buen estado le permite a las comunidades, no solo de parásitos, de todo lo que está alrededor, todos los hospederos que utilizan estos parásitos para transmitirse, volver a recuperarse a niveles previos incluso a los del disturbio, ¿no? Entonces yo considero que los parásitos pueden ser buenos centinelas de la salud de este ecosistema, ¿no? Y obviamente, si esto pasó con el huracán, que parecía no haber tenido mucho efecto en Celestún, pues imagínense ahorita que están queriendo talar el manglar o que crezca la población y las descargas orgánicas se vuelvan más grandes, etcétera. Esto lo podemos reflejar lo podemos ver reflejado en las comunidades de parásitos, ¿no? Una cosa que nos hubiera gustado muchísimo es ver qué pasaba con las áreas que restauró el doctor Herrera respecto a cómo se fueron integrando los parásitos. Desafortunadamente no conseguimos estudiantes que nos pudieran, que se pudieran enamorar de ese proyecto, les parecía como que era demasiado largo,
Y bueno, el monitoreo siempre es largo, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer en el futuro? Estudiar pues con más profundidad algunas especies, ver cómo responden individualmente a los análisis de series de tiempo y pues seguir estudiando la variabilidad temporal de estas comunidades que nos pueden dar pues mucho sobre cómo va cambiando el estado de salud de Celestún, ¿no? Y bueno, esto no hubiera sido posible sin un montón de gente que ha apoyado financieramente a lo largo de todos estos años y un montón de gente que ha apoyado en la revisión de los hospederos, ¿no? Este es el último grupo. Estos eran como de hace 20 años, de hace 10 y este es el actual. Y pues no me queda más que agradecerles a todos haber estado aquí presentes y haber tenido la paciencia para escucharme. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su participación en este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Les recordamos que estamos por la página del Laboratorio Nacional la fanpage del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. ¿Ya tenemos algunas, doctora? Bueno, en general hay muchas personas que le mandan saludos y felicitaciones y hay un par de preguntas. Por favor. Sí, gracias. Gracias a todos los que nos están viendo. Pregunta Mar, ¿qué tan difícil es identificar a los parásitos? Pensando en que una identificación fácil es un criterio para usarlos como especies indicadoras. Pues mira, eso si me lo preguntas a mí, yo te voy a decir que es fácil, porque a eso me he dedicado toda mi vida, ¿no? Realmente, aquí la clave del asunto es estar seguros que tenemos la misma especie siempre. O sea, siempre hay otros grupos, digamos, la taxonomía es algo delicado. Sin buena taxonomía no podemos hacer buena ecología. Entonces, de alguna manera, nosotros en gran parte nos hemos asegurado que siempre le llamemos al parásito el mismo nombre, es decir, este es diferente de este, no importa cómo se llame, pero es lo mismo, ¿sí? Y obviamente, a lo largo del camino, pues hemos identificado muchas hasta especie, otras hasta género, otras se los hemos dado a grupos expertos para que nos las identifiquen, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que tienes es tu ojo y tu capacidad para, de alguna manera, decir esta especie es la misma que esta. Y esto ocurre en todos los organismos. Claro, no vas a confundir un cormorán con una garza blanca porque para empezar el color son distintos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los invertebrados se da mucho, ¿no? No sé, los camarones, por ejemplo. ¿Cuántas especies de camarones hay en Celestún? 1, 2, 3, 4. Yo si las saco, todas para mí son iguales, ¿no? Pero un experto me va a decir, no, son 3 o 4, ¿no? Entonces, ese ojo experto se vuelve con el tiempo y se vuelve conforme uno pues, va revisando los organismos. Y cada uno en el tema que tome necesita tiempo para, pues, para hacerse un ojo experto a este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya sea de aves, de mamíferos, o sea, de lo que sea. ¿Sí? Siguiendo con esta parte de la identificación, voy a hacer un par de preguntas juntas. Entonces nos preguntan que si existe alguna guía de identificación de parásitos y de microorganismos acuáticos en las que se pueda apoyar para estas identificaciones, y nos pregunta alguien más que si existe alguna lista o publicación en donde haya una recopilación de cuáles son los parásitos de importancia médica y cuáles son los parásitos que pudieran servir como indicadores ambientales. Mira, de importancia médica, pues hay, o sea, prácticamente de los que nosotros hemos identificado, hay algunos que pudieran llegar a ser zoonóticos, pero yo siempre soy un poco reacia a hacer amarillismo en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, hay otras personas, yo sé que sí hay especies, ¿no? Hay especies que pueden ser zoonóticas, o sea, por ejemplo, estos cestos que están en los camarones, de entrada no son zoonóticos, ¿no? Porque sus hospederos definitivos son tiburones,
y de alguna manera no hay forma de que comiéndonos nos infectáramos con ellos, ¿no? Hay algunas guías, o sea, sobre todo, por ejemplo, en Cyclasoma ophthalmus, pues nosotros hemos publicado algunos artículos, hay por ahí un atlas que hicimos hace también bastante tiempo sobre los parásitos de Cyclasoma ophthalmus y de algunos otros cíclidos del sureste de México, que se han ido modificando en cuanto a nombres, pero que, digamos, ahí están las figuritas y las ilustraciones, etcétera, ¿no? Y bueno, hay un grupo bastante fuerte de mintólogos en la Ciudad de México, ahorita que han hecho pues algunas guías, está el catálogo de la colección del mintos del Instituto de Biología, nosotros también tenemos un catálogo en el Cinvestav, o sea, aquí un poco lo que hace falta son manos para ponerlo todo junto en un catálogo, ¿no? Porque, por ejemplo, para Estados Unidos o para algunos lugares, pues sí hay muchos, hay algunos, ¿no? Tampoco son tantísimos, pero hay algunos catálogos, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho, pues lo hemos hecho, digamos, hacer nuestro propio catálogo, ¿no? Entonces, quien entra al laboratorio, pues tiene el catálogo de lo que hemos encontrado y cómo se ve, cómo se debe de ver en el quiste, cómo se debe de ver fuera del quiste, cómo se debe de ver teñido, cómo se debe de ver de muchas cosas, ¿no? Pero publicar algo así, pues requiere mucho trabajo y mucha dedicación de alguien, ¿no? A lo mejor cuando me retire lo hago. Está bien. Así que ya saben, ahí hay varias opciones de tesis con la doctora. Voy a hacer otra vez una mezcla de preguntas. Entonces, nos preguntan, por un lado, ¿cómo podemos interpretar nuevos datos si no tenemos datos de tantos años o para tantas épocas como ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo saben si está bien o mal? Y ya. Sí, ese es siempre ¿cómo se dice? Eso siempre es un inconveniente, ¿no? O sea, generalmente lo que se hace en esos casos, pues es tratar de comparar un hábitat no impactado con otro impactado, más o menos bajo las mismas condiciones, con el mismo hospedero. Es decir, un hospedero que se distribuye tanto en el hábitat impactado como no impactado y compararlo, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Por ejemplo, nosotros lo hemos hecho para el Golfo de México. Pues para el Golfo de México no podemos salir en un crucero cada mes como hacemos para ir a Celestún. Sin embargo, pues tomando otras variables como son las variables de calidad del ambiente, pues los puedes correlacionar con tus resultados de parásitos en un hábitat impactado, en uno no impactado, y eso te va a ir dando más o menos una idea de qué tanto sí o qué tanto no es la variabilidad natural, ¿no? Es decir, debe de haber una correlación entre estas variables de calidad del ambiente para que puedas hacer digamos, una determinación clara de si tus parásitos son o no resultado de ese impacto. Ok, gracias. Nos acercamos al final, nos quedan 2 minutitos y tenemos como 8 preguntas más, entonces voy a hacer solamente 2. Bueno, un comentario dice la doctora Claudia Tertli que cuando comienzan a trabajar en zonas restauradas. Y pues, bueno, me encantaría haberlo hecho hace 20 años, cuando ellos empezaron, ¿no? Pero yo la verdad tengo muchas ganas de ver las zonas restauradas. Pues ya saben, otra tesis. Víctor nos pregunta que si no se podría, ¿creen que hace falta generar una serie de tiempo en hospederos definitivos o es muy difícil? Y que si no se podría hacer con los patos que se cazan en el área de Yucatán. Fíjate que eso lo intenté. Más o menos hace unos 10 años intenté asociarme con los patos, con los patólogos, pero no de los patólogos de patología, sino con los patólogos que cazan patos. Sí se podría, o sea, sí se podría hacer. De hecho,
hicimos algunos muestreos, bueno, hicimos un solo muestreo una vez con los de los patos, sacamos algunos parásitos, pero como siempre se necesita gente, ¿no? O sea, para todo se necesita gente. Y lo que a mí sí me hubiera gustado, y sí me gustaría si por ahí alguien está escuchando, es si hay series de tiempo de avistamientos de aves y de frecuencia y abundancia de las aves antes y después de Isidoro en Celestún. La verdad, a mí me encantaría ver esos datos. Perfecto. Entonces, yo creo que sí existen, pero de todos modos justo podríamos hacer esta petición, ¿no? Buscando los datos de las aves. Ya la última pregunta, relacionado a los caracoles, ¿en qué parte de caracol se encontraron a los parásitos y cómo se hizo para obtenerlos? Y por último, ¿por qué se debe a que en los caracoles no se han encontrado, ¿por qué se debe a que en los caracoles que se encontraron totalmente sumergidos se encontró una mayor cantidad de parásitos que en los de caracoles de la zona intermareal? Bueno, la primera pregunta era, ay, ya se me olvidó la primera porque me gusta más la segunda. No, es cierto. ¿Cómo le hicieron para obtener a los parásitos y en qué parte del caracol la encontraron? Ya. Bueno, los caracoles normalmente, muchos de los parásitos están en el hepatopáncreas, ¿no? O sea, los caracoles no tienen muchas estructuras, generalmente están en el hepatopáncreas, pero también están en las zonas del manto y pueden estar, por ejemplo, algunas metacercarias de digenios adheridas a la concha incluso, ¿no? De los caracoles. Y la segunda pregunta que era, ¿qué? La otra que me gustaba mucho y ya se me olvidó. Que si se encontraron en caracoles totalmente sumergidos o en caracoles. Esa pregunta es muy bonita porque yo creo que lo que sucede es que las aves, cuando están la forma larval que sale del caracol generalmente tiene movilidad. Entonces yo creo que hay mucha más movilidad en el agua de los miracidios y de la forma que sale del huevo para encontrar el caracol, muchas más posibilidades de transmitirse en ese momento. En las zonas intermareales, por ejemplo, estos melampus, pues ellos viven en la raíz del mangle, un poco arriba, ni siquiera pegados al piso. Entonces yo me imagino que se infectan en algún momento cuando llegan al piso, pero la mayor parte del tiempo están en la raíz, entonces no tienen contacto con las formas infectivas. En el caso de Ceritiria, está en la zona intermareal, probablemente en los momentos de marea baja, marea alta, les llegan las especies de parásitos, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es básicamente porque la transmisión se da a través del ambiente acuático. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Eso es bien interesante, ¿no? Que depende de incluso las etapas de las que estemos hablando. Se nos acaba el tiempo, nos quedan varias preguntas en el chat, pero le vamos a pedir a la doctora Leopoldina Aguirre que nos las conteste de tarea. Por supuesto que sí, muchísimo. Y se las ponemos. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. La doctora Claudia Tetli ya nos contó que ella consigue a los alumnos para la parte de restauración. Entonces, perfecto, entonces así estamos, ya. Ahora sí que ya tronaste pistolita. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, gracias a todos por su paciencia. No, al contrario, fue muy interesante el tema. Voy a dar algunos anuncios. Tenemos una mesa de análisis y discusión. Es nuestra segunda mesa del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y vamos a hablar sobre el Observatorio Costero para la Resiliencia o el Socioecosistema de Copalita y nombramos esta mesa de la montaña al mar porque vamos a hablar de toda la cuenca, desde la montaña hasta la parte de los arrecifes coralinos que están ahí en Copalita. Y el segundo evento que les quiero recordar que vamos a tener es nuestro webinario habitual. En esta ocasión nos va a estar la maestra en ciencias, Carol Granados, que es integrante también del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y nos va a estar hablando de manglares, pero en este caso en un sistema semiárido y se encuentran en Sonora.
Pues esperamos verlos por ahí en estas 2 actividades que tenemos. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Doctora Leopoldina Aguirre, muchas gracias y No, al contrario. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.